Y hola gente de YouTube, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de algunos ports que serían lo top de lo top si estuvieran terminados. Bien, comencemos. Hace ya unos años empezaban a conocer algunos desarrolladores independientes en la creación de apps o ports para PlayStation Vita. Hay un gran catálogo, ampliando la gama de juegos en nuestra consola, más los que están próximos a salir. Hay ports que están completos, esto quiere decir que tenemos toda la historia del juego pero de manera portátil, aunque también existen los juegos que no han sido acabados y que algunos ya no han presentado actualizaciones, y es por eso que veremos 5 de estos ports que no han sido terminados pero que serían lo top de lo top. Lanzado originalmente a principios de 2019, The Hallway es un clon para PlayStation Vita que utiliza efectos de iluminación, niebla y atmósfera altamente optimizados para un gran rendimiento junto con el uso de modelos 3D dibujados a mano. Para aquellos que no lo saben, PT es una demostración lanzada en 2014 para PlayStation 4, es una entrega cancelada de la serie Silent Hill, que acumuló una base de admiradores decente, especialmente después de que fue eliminada de PlayStation Store a fines de abril de 2015. La mecánica de PT es sencillísima, se centra en un protagonista anónimo que se despierta en una habitación desconocida. Después de abrir la puerta, descubre un corredor embrujado, el cual solo se puede caminar en un formato de L. La primera vez que lo atraviesa suena una radio en la que dan la noticia sobre un crimen familiar que ocurrió en dicha casa, en el que el asesino era el padre de familia, y luego menciona 2 casos exactamente igual. Más tarde, el protagonista se encuentra con una aparición femenina llamada Lisa. Al entrar al baño y quedarse encerrado, descubre una linterna y se topa con una horrenda criatura. Al final del pasillo encontramos una pequeña escalera que desciende a otra puerta, que lleva al principio del pasillo en un eterno loop. El juego se queda en eso, en un eterno bucle donde solo debemos de caminar sin que suceda nada alrededor. Desconozco si el proyecto está abandonado completamente, pero de no ser así sería de los mejores juegos de terror para PlayStation Vita. Así es, este es uno de los ports no muy conocidos que tenemos en PlayStation Vita. En esta ocasión contamos con la tercera entrega de esta saga. Se desarrolla en el año 2277, 36 años después de los sucesos de Fallout 2. Y 200 años después del apocalipsis nuclear que devastó el mundo del juego en un futuro donde los conflictos internacionales culminaron en una guerra en la segunda mitad del siglo XXI. El protagonista es un habitante del refugio 101, un refugio sobreviviente diseñado para proteger a 1000 humanos de los efectos nucleares, pero ese refugio estaba preparado para que nadie pudiera salir ni entrar, porque el gobierno quería ver los efectos que producía estar encerrado sin exponerse al exterior. Cuando el padre del personaje desaparece bajo circunstancias misteriosas, el jugador se ve obligado a escapar del refugio y emprende un viaje entre las ruinas de Washington DC para encontrarlo. Realmente se ve muy bien para PlayStation Vita, aunque no hay mucho por hacer, pues aún no ha sido acabado ni han sacado más actualizaciones, por lo que solo queda esperar a futuros avances. Bueno, ¿qué decir de este proyecto? Outlast sabe cómo crear tensión y agobio y sabe incluso cómo darte ese susto que ya veías venir. El ambiente es realmente opresivo, con la sensación constante de que algo, y no precisamente bueno, puede suceder en cualquier instante. Es cierto que hay momentos en los que baja algo la tensión, quizás potenciando una exploración puntual en busca del objeto de turno, pero en general se gana la clasificación de Survival Horror. En Outlast tenemos una perspectiva en primera persona de un periodista que, con cámara y libreta en mano y alentando por los rumores de extraños eventos sucediendo en unas antiguas instalaciones, se sumerge en una investigación para averiguar qué es lo que sucede en ese lugar. Desde un principio, cuando, al entrar a este lugar, nos vamos a dar cuenta de que nada va a salir bien.
Desgraciadamente no empezamos la historia desde cero, sino ya dentro en las instalaciones de Murkoff. No podemos hacer mucho, pues en una parte del juego este queda bugueado, además de que faltan detalles mínimos que caracterizan a Outlast, como el uso de la cámara y las persecuciones. Por otro lado, contamos con la visión nocturna, pero no hay más de eso. Sin dudas, este juego en PlayStation Vita sería una total locura. Mario Kart es un juego de carreras donde disponemos de 8 personajes distintos, todos ellos de la franquicia Nintendo. Entre estos personajes encontramos a Mario, Luigi, la princesa Peach, Yoshi, entre otros más. La mecánica del juego se basa en un escenario de scroll tridimensional, donde los personajes recorren una serie de circuitos con sus karts, intentando quedar los primeros en la carrera. Los gráficos son muy coloridos y muy buenos y están muy bien detallados, teniendo en cuenta el motor gráfico es diferente al que vemos en su consola original. Gráficamente no hay mucho de lo que se pueda hablar, pues simplemente son buenos. Hay que tener en cuenta de que este juego viene de otra consola muy diferente a PlayStation Vita. Por otra parte, la jugabilidad está muy bien adaptada al sistema Vita, pues se puede jugar de una manera muy cómoda. Por otro lado, los sonidos y melodías son iguales a las que escuchamos en el juego original. Todo esto suena bien, ¿verdad? Desgraciadamente el port aún no ha sido acabado, pues hasta el momento solo se puede jugar la primera isla con sus respectivas pistas. También seguimos contando con un inesperado cierre de juego que hace que tengamos que reiniciar el Vita. El port va muy bien, aunque al día de hecho de este video no se han presentado más actualizaciones, pero no duden que poco a poco van a ir saliendo mejoras para este título. Es realmente bueno y muy entretenido, además no importa la consola, Mario es un clásico en el mundo del gaming. Es un juego de acción y plataformas en 2 dimensiones, centrado principalmente en derrotar jefes, pero también con otras fases más tradicionales del estilo llamado corre y dispara. Hay varias cosas que hacen especial a Cuphead, comenzando con su estilo de dibujos animados clásicos que son demasiado divertidos y muy agradables, contando con personajes y jefes que son demasiado carismáticos. Además su jugabilidad es muy sencilla, pero no por ser sencilla quiere decir que es fácil, sino todo lo contrario, es de los juegos más difíciles que podemos encontrar en una portátil. En la jugabilidad no hay mucho que decir, pues simplemente está muy bien adaptado al sistema Vita. Los botones son cómodos y no requerimos más allá de lo que nos ofrece la consola. Además, como ya lo mencioné, su jugabilidad es demasiado sencilla. Por último, pero no menos importante, la música y efectos de sonido es de lo mejor que nos trae Cuphead. Simplemente el juego es una obra de arte por donde se le busque. Desde mi punto de vista ha sido de los mejores ports que existen para PlayStation Vita, pues realmente parece que es original de la consola. Todo se mueve de forma fluida y gráficamente está demasiado genial. Además ha sido de los pocos juegos donde se han presentado grandes pero tardadas actualizaciones. Hasta el momento contamos con 2 niveles, pero créanme que la experiencia que nos deja este port es fenomenal. Sin dudas, una vez finalizado este juego va a ser de lo mejor que tendremos en PlayStation Vita, y es por eso que se queda en el puesto número 1. Y bueno, gente de YouTube, hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Yo soy Blas y nos vemos pronto. Chao chao.